Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá. Vamos con el monotema ahora de estos días. Es que nos tienen entretenidos Hombre, hay continuamente. otro. ¿Eh? No hay excesivas novedades nacionales, por el mundo hay mucha tela. Hay mucha Aquí tela. en España, de momento, lo más comentado son las elecciones catalanas. Pues vamos allá. A ver qué nos quieres contar tú de las elecciones catalanas, Rafa. Pues, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Porque he estado consultando, según la tercera encuesta que hacen ya de ME Analytics para VilaWeb, que suele ser un medio bastante fiable. Si las elecciones en Cataluña se hicieran ahora mismo, el PSC, es decir, el Partido Socialista de Cataluña, habría ganado todavía con más contundencia que lo que se preveía. Con 41 diputados le calculaban, lejos de los partidos independentistas que incluso habrían llegado, según esta encuesta, habrían llegado a perder la mayoría. Y mostraba que, por ejemplo, la distancia entre el PSC y Junts es de 9 diputados. Es decir, cuando en la primera encuesta que se hizo, nada más empezar la campaña, la distancia era de 4, es decir, que se ha aumentado considerablemente. La lista del señor Carles Puigdemont bajaría hasta 32 diputados, lo que lo dejaría en segundo lugar a 9 del PSC. Y la de Pere Aragonés recuperaría un poquito y obtendría 28. Es decir, a 3 diputados de Junts. El señor Pere Aragonés. Y la CUP pues mantendría los 7 que tiene actualmente, es decir, tiene un suelo muy sólido, pero tampoco avanza. Recordemos que la CUP es la Coordinadora de Unidad Popular y es la parte más izquierdosa del independentismo, ¿no? Por hacer cálculos, la mayoría absoluta son 68 diputados y el PSC y Junts, por especular, tendrían 73, con lo cual podrían obtener la mayoría absoluta. El PSC y Esquerra Republicana, por los pelos, con un diputado más de la mayoría, con 69, también podría obtener la mayoría absoluta si se aliaran. Y luego, por último, como una mayoría absolutamente absurda, bueno, de momento, pero vamos, bastante improbable, el PSC, el PP y los comunes, que serían, digamos, como sabemos, bueno, aparte del partido de Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, y serían los nacionalistas no independentistas, pues junto con el PP y el PSC necesitarían el apoyo de Vox para llegar a la mayoría, con lo cual ya digo que es más que improbable. Otro aspecto interesante que planteaba la encuesta y que sería interesante considerar es la influencia que haya podido tener Sánchez y su reformismo sin reformas, manifestada tanto en la carta como en su pregón de continuidad. Porque esta muestra que comentaba, que ya es la tercera que hace VilaWeb, combina respuestas obtenidas antes y después de la comparecencia del presidente español, ¿no? Sí, que bueno, se han hecho como siempre por internet y por teléfono. Vale. Así que todavía es un poco pronto para palpar de manera clara el efecto de la decisión de Sánchez de continuar. Pero por lo que se ve hasta ahora parece que ha sido positiva y desde el viernes la tendencia más sólida es que los socialistas van al alza, ¿no? Porque Salvador Illa empezó la campaña, según la primera encuesta, con un 27 de intención de voto y ahora ya llega al 29. El problema de Illa es que, como su nombre indica, es una isla
y no encuentra a nadie a la hora de allegar allegados, valga la redundancia, que puedan sumar mayorías. Porque Junts y Esquerra Republicana sí que ya saben lo que es. Pero el PSC, que es claramente no independentista, pues lo tiene muy complicado para poder enhebrar alguna mayoría factible, vamos. Yo creo que ni Esquerra Republicana, ni mucho menos Junts, van a facilitarla. Pero nunca se sabe, porque ya sabemos que las situaciones tras las elecciones suelen ser, en algunos casos, bastante insólitas. El señor Puigdemont, según esta encuesta, ha bajado un poco también. Ha bajado un punto, no, 2 puntos, o casi 2 puntos, del 22 al 20,8. Y de momento el efecto de mártir en el exilio de Waterloo no parece que haya tenido mucho eco electoral. De hecho, no solo ha subido, sino que ha bajado un poco. Aragonés también ha bajado un poquito, un punto, del 19 al 18%. Tampoco parece que hayan influido sus años en la presidencia de la Generalitat. Y el resto, pues, se mantienen estables. Las CUP y En Comú Podem empatan con Vox en una previsión de un 7% en intención de voto. Y como era ya más que previsible, Ciutadans, que en su momento de mayor gloria llegó a ganar las elecciones, pues simplemente desaparece. No sé, ¿qué consecuencias tendría si esto se confirma? Y tiene bastantes visos de confirmarse con alguna pequeña variación. ¿Qué consecuencias tendría sobre la política del Estado? Pues hombre, mi opinión es que en principio reforzaría los pactos de gobierno y las posibilidades de acabar la legislatura, así como el papel del PSOE después de su fracaso en Galicia y, bueno, y a la espera de lo que pueda pasar en las europeas. Lo que sí que parece evidente es que, visto el actual equilibrio de fuerzas, la República Catalana tendrá que esperar aún algún tiempo. Ya. ¿Cómo lo ves? Lo veo que el único que se plantea eso de la República Catalana independiente y tal es el señor Puigdemont, pero yo creo que es más retórica que ni él mismo se lo creerá. Ahora a la clientela les tiene que decir eso. Y yo veo difícil, aunque es la más posible, una confluencia de todos los nacionalistas independentistas para formar gobierno o para algunos apoyarlos desde fuera, me refiero a las CUP, que pueda... Hombre, las CUP y Junts tienen poco que ver ideológicamente. Por eso, es decir, que lo único que les une es el tema de la independencia, pero el señor Puigdemont sigue apostando por la vía unilateral, es decir, volver a las andadas. Esquerra Republicana ahí tiene más cuidado y aunque sigue hablando de la independencia, pero ya no es su punto primero, es decir, intenta emular un poco quizás lo que han hecho el BNG y lo que ha hecho Bildu en sus respectivos territorios y hablar más de temas sociales sin olvidar lo nacional, es decir, nacionalismo e independentismo, porque obviamente el 17 el 1 de octubre del 2017, quería decir, creo que es irrepetible, que no va a volver a ser, y me temo que tampoco la mayoría de los catalanes lo quieran. No sé cómo están ahora las encuestas en ese tema, pero volver a las andadas lo veo difícil. No lo sé, Yo Rafa. creo que el nacionalismo, yo creo que eso ya nadie lo discute, el independentismo ha bajado considerablemente.
Lo que pasa es que Junts es el único argumento que le queda. Claro. Porque si enseña la patita en la cuestión social que tú comentabas, pues sería para apoyar a un sector, en concreto a los empresarios, que si recordamos, cuando se planteó el tema de la independencia y vio que había ciertas posibilidades, no estaban con ellos. De hecho, escaparon a correr porque, como tantas veces hemos comentado, al capitalista y al empresario no le interesan tanto las cuentas independentistas como las cuentas de resultados. Es decir, Sí. si ven que hay algún peligro para sus dineros, pues escapan a correr. De hecho, si recordamos, la central de la Caixa, si no estoy equivocado, todavía se trasladó a Valencia y aquí sigue, ¿no? Y aquí sigue y dicen que están muy satisfechos de cómo les va aquí y que no tienen ninguna intención de volver por allá. Pero no solo la Caixa, sino que muchas empresas cambiaron su sede fiscal por aquellos entonces. Bueno, pero Pero lo digo por eso, Manolo, porque si Junts no tiene de su lado independentista a aquellos que teóricamente más lo podrían apoyar, porque son los de su cuerda, pues lo tienen mal para seguir con la bandera del independentismo a ultranza y unilateral y tal, ¿no? yo no sé cómo está, cómo estaría, es decir, por lo que se ve, las izquierdas, así, sin ponerle más calificativos, creo que ganarían en Cataluña. Yo veo al PSC, a Esquerra Republicana, a Els Comuns y las CUP, son todos partidos que podríamos llamar de izquierdas. Ahora les diferencia ahí el arraigo que ha tenido y sigue teniendo aún, aunque menor, el tema del independentismo. Y entonces hace muy difícil a Esquerra Republicana en una campaña electoral mostrar cercanías con el PSC, pero que no sería nada extraño. Sí, pero con un Junts mordiéndole los talones o sobrepasándolo, porque lo que interesa decirle a la gente que lo sabe es recalcar que Junts son un partido de derechas, muy de derechas, pero que muy, muy de derechas, y que en algún lugar han dejado gobernar incluso a la extrema derecha nacionalista independentista, creo que es un pueblo que ahora no recuerdo, de Girona, que gobiernan la alcaldía porque Junts los apoyó, es decir, o se abstuvo, es decir, les ha dejado gobernar, que son los que pueden sacar incluso, en algunas encuestas les dan 1 o 2 diputados en las autonómicas. Alianza por Cataluña, creo que se llama, o algo Sí, un así. partido nuevo que ha salido en estas elecciones. Es decir, que son extrema derecha independentista y extrema derecha independentista. Es decir, que el independentismo va desde las CUP hasta la extrema derecha. Es decir, que hay patos. Hay patos que Sí, dirían. pero yo creo, Manolo, que en muchos casos, y entre ellos el de Junts, desde mi punto de vista, es más retórica que real. Es decir, porque Junts está dando la matraca desde siempre con el independentismo, porque si hablara de sus programas reales, tanto económicos como sociales, Se pues complica. perdería un montón de votantes. Porque Sí, hay muchos que lo votan porque piensan que es el último reducto del independentismo más radical, ¿no? Cosa que tiene su gracia considerando que, como tú decías, es el partido de Pujol y demás, y por lo tanto un partido de derechas y bien de derechas. y bien Pero como no tienen otros argumentos vendibles desde el punto de vista electoral, pues enarbolan la bandera del independentismo a ultranza como principal argumento, ¿no? Pero el problema es el que comentábamos, vistas las cifras y si se confirman más o menos estas cifras que facilitaba VilaWeb, que como digo suele ser bastante fiable, pues de una forma o de otra y con pequeñas variaciones, yo creo que hay una intersección bastante complicada
entre independentismo y política de izquierdas. Porque en Comú Podem, sobre todo los comuns, pues son de izquierdas pero no independentistas. Sí. Hay otros que son de derechas pero sí independentistas, como la Alianza esta por Cataluña. Hay otros que son también de izquierdas pero tampoco son demasiado independentistas. Luego están las CUP, que son de izquierdas pero también independentistas a ultranza. Es decir, ahí hay un cacao, por decirlo de una forma, porque nos entendamos, Coloquial, sí. que realmente es complicado a la hora de enhebrar alianzas, ¿no? Sería que, yo qué sé, que PSC tuviera una mayoría muy importante, que subiera mucho, que los comuns también tuviera un resultado bueno y que desde fuera, sin entrar en el gobierno, pero en algunas cuestiones sociales, les pudiera apoyar Esquerra Republicana sin entrar en el gobierno para no pringarse, quedándose fuera, y en lo social dejarles gobernar. Pero tendría que haber una diferencia importante de escaños para que la cosa no le pasara mucha factura a Esquerra si dejara gobernar al PSC, con un PSC que se saliera, es decir, que le sacaran más de 9, ya son muchos. Pero si quedan a 2 o 3 o parecidos o casi empatados, es que Republicana lo tiene muy jodido apoyar o formar gobierno con, con PSC. Una cosa es apoyar en el Parlamento de Madrid, que ahí sí que lo hacen, y otra cosa es en Cataluña, en la Generalitat. En fin, creo yo. Bueno, Pero por eso te decía, Manolo, la importancia de la retórica, porque lo que tampoco puede hacer Esquerra Republicana es apoyar a un partido como el PSC, que ha declarado por activa y por pasiva que no está ni mucho menos por la independencia. claro, Y eso le costaría mucho a una buena parte de su militancia. cierto. Aunque, como digo, en general el independentismo desde el 1 de octubre del 17 famoso ha pegado un bajón considerable, pero todavía habría mucha gente, y sobre todo muchos votantes, que no entenderían que Esquerra Republicana apoyara a un partido como el PSC, que ha declarado claramente que no quiere oír hablar de independencia. Porque, como digo, la independencia, incluso a nivel retórico, porque incluso yo, Junts, no creo que tal como está el patio, estuviera a la hora de la verdad, cuando llegara el momento, estuviera por la independencia, entre otras cosas, porque si en los momentos más álgidos el resultado de un posible referéndum resultaba más que dudoso, que llegaran a una mayoría, ahora, desde luego, yo creo que todos los analistas coinciden con que ni de coña, vamos, que ahora no llegaban a la mayoría de independentistas, vamos, ni por casualidad. Entonces no creo que vaya más allá de la retórica el hecho de plantear la unilateralidad. Porque yo, entonces, igual que ahora, bueno, yo no, yo y muchísima otra gente piensa que lo más sensato hubiera sido convocar un referéndum al estilo de Canadá o del Reino Unido, ¿no? Con Escocia. Sí, Y ya señor. está. Es decir, porque es que era prácticamente seguro que no iban a ganar los independentistas. Pero claro, eso hubiera supuesto un coste político sobre todo para el PSOE y para Podemos. Bueno, para Podemos da igual porque también ya le ha costado. Pero que no se hizo, y yo creo que a la larga y desde un punto de vista racional y razonable, yo creo que sería lo más lógico. Y así por lo menos quedaría la cosa clara para una temporada, en un sentido o en otro. Es que yo creo que eso va a acabar sucediendo. No sé cuándo será maduro el tema, pero el tema del referéndum, aunque solo sea consultivo, tal como lo prevé, creo que es el artículo 92 de la Constitución, un referéndum consultivo podría estar o estaría dentro de las reglas de juego democrático que se dice. Pero claro, si un referéndum consultivo sacara una mayoría importante
de partidarios de uno o de otro lado no tendría más remedio que políticamente aceptarlo como, bueno, como determinante. Pero según he escuchado yo a mucha gente, no a alguna gente, sino y hablan del artículo 92 de la Constitución española, que está permitido los referendos consultivos con esa condición de que solo son preguntas, pero que no son de obligatorio después cumplimiento. En fin. No son de obligatorio cumplimiento, pero si los independentistas tuvieran algo de visión de futuro, yo creo que sería un paso muy importante en caso de ganarlo, que ya digo que yo lo veo bastante negro en estos momentos, pero bueno, sí. En caso de que hiciera una buena campaña y llegara a ganarlo, aunque solo fuera consultivo, condicionaría bastante el futuro a corto y medio plazo, ¿no? Y se podrían plantear con mucha más fuerza y mucho más cargados de razón la posibilidad de un referéndum decisorio, ¿no? Pero bueno, la cosa está muy estancada y yo creo que la actitud del Partido Socialista, tengo que reconocer que ha sido en el actual gobierno bastante razonable, en el sentido de sentarse a negociar, conseguir in extremis la colaboración de Junts, la de Esquerra también ya la tenían algo más clara, solo quedan como reducto a la derecha la famosa alianza esta que ha surgido nueva y a la izquierda las CUP. El resto de partidos Pedro Sánchez los ha llevado al huerto. Pero... Bueno, también te habrás dado cuenta que Junts ha endurecido su discurso. Bueno, estamos en campaña electoral, pero ya asegurada la ley de amnistía, ya ha conseguido lo que se pretendía. El apoyo al gobierno en Madrid podía tambalearse en cualquier momento. Es decir, que lo han dicho muchas veces, no son muy de fiar las... Hombre, decirlo lo tiene que decir Manolo, porque como decía yo al principio, es de las pocas bazas electorales que le quedan, ¿no? Situarse en un independentismo claro, porque de temática social hablan poco. Entonces, yo creo que con una ley de amnistía todavía colgando del alero, es decir, que todavía no está claro, ni es definitivo, aunque parece que podría serlo, de cara a las elecciones tienen que armar algo de bulla, pero en la práctica saben que su presencia a la hora de apoyar al gobierno condiciona la ley de amnistía y por lo tanto no creo que se atrevan a pasar una cierta línea roja de armar demasiado follón por si peligra la ley de amnistía, que como sabemos en el PSOE ni mucho menos lo tienen todos claro. Entonces, lo único que tienen es el apoyo decidido de Pedro Sánchez y de la gente más próxima a él, ¿no? Pero hay muchos sectores del partido, por no hablar de los dinosaurios o del señor García Paje, que no tienen nada clara la cuestión de la amnistía y mucha otra gente. Entonces Junts tiene que ser combativo, pero al mismo tiempo discreto, para que no se le note demasiado y no peligre la ley de amnistía, que es de la que depende incluso la persona que presentan a la presidencia, el señor Puigdemont, que si no se aprueba la ley de amnistía ya puede ir pidiendo el empadronamiento en Bruselas, porque por aquí no va a venir hasta... o en la Cataluña Nord, ¿no? En Francia, porque por aquí no creo que venga muy a menudo. Y si viene ya sabe cuál es su destino. Entonces, es un poco... la actitud de Junts para mí es un poco nadar y guardar la ropa, ¿no? O sea, maldecir a la actitud del PSC, pero al mismo tiempo templar gaitas con el gobierno central para que siga apoyando una ley de amnistía y siga su curso, ¿no? En fin, está todo bastante complicado, pero en breves días tenemos la solución. Pues muy bien, pues hasta que pasen esos días, que aún nos dará a lo mejor tiempo de volver a hablar, le ponemos música a todo esto, ¿vale? Muy bien. Y vamos a seguir con Rafa Rius en Es lo que hay, hablando ahora de
guerras comparadas. Sí, bueno, ya sabes que de cuando en cuando me gusta tocar temas colaterales, un poco más intemporales, pero que al mismo tiempo sirven para explicar muchas de las cosas que pasan en el momento actual, ¿no? Sí. Entonces, uno de los elementos más presentes en los análisis de los conflictos bélicos que se dan en el mundo suele ser las comparaciones con otros momentos históricos más o menos similares y que podrían explicar lo que está pasando ahora, ¿no? Porque las guerras igual sirven para justificar cualquier atrocidad que para explicar un roto o un descosido, que se dice. Los tiempos de guerra, bueno, que hace demasiado tiempo, lo son todos prácticamente. No hay un momento histórico que podamos disfrutar de algo de tranquilidad en ese sentido. Pues se prestan a un ejercicio de comparaciones históricas con otros momentos que, como digo, puedan explicar lo que pasa ahora, ¿no? En estos momentos, los dos conflictos que más acaparan los medios, que son, como sabemos, Ucrania y Palestina, se prestan perfectamente a ello. Comentaristas y responsables políticos se dedican a lo que en valencià se diu espigolar, es decir, hurgar en el pasado en busca de cualquier acontecimiento que sea susceptible, de un modo o de otro, de relacionarse con la situación actual para mejor entenderla. Porque, por ejemplo, la guerra en Ucrania lleva 2 años desde que empezó siendo comparada con la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que, bueno, que sobre todo por el escenario, ¿no? También se desarrollaba en trincheras embarradas, con 2 ejércitos estancados en una guerra de desgaste que ni avanzaba uno ni el otro. Recordemos que una vez producida la invasión de Ucrania, el mayor avance soviético ha sido, creo que recordar, entre 16 y 20 kilómetros, es decir, que prácticamente desde que empezó la guerra y tras la invasión del Donbass continúan las trincheras estancadas. Y por otra parte, el ejército ucraniano, una vez falló la ofensiva de otoño, pues también está totalmente estancado, ¿no? Entonces, por un lado la comparan con la Primera Guerra Mundial y por otro lado, una de las salidas que se contempla, que es la escalada ya total, cuando se habla del peligro de una confrontación atómica, lo que sale a relucir como comparación es la crisis de los misiles de Cuba, que recordemos que se remonta a octubre de 1962, hace ya bastante tiempo, cuando existía la Unión Soviética y su líder era Khrushchev, mientras que en Estados Unidos, aunque no lo parezca, y porque siempre ha tenido mucha mejor imagen que realidades, estaba el señor John Fitzgerald Kennedy como presidente. Es decir, que el follón se produjo en plena era Kennedy, que es idolatrado por toda la izquierda socialdemócrata estadounidense, ¿no? Bueno, pues como sabemos, estuvo la Unión Soviética estableció una serie de misiles de largo alcance que podían llegar a cualquier lugar de Estados Unidos en la isla de Cuba, con permiso de Fidel Castro, claro. Y cuando los servicios secretos estadounidenses lo descubrieron, estuvo a punto de armarse la de Dios, que se dice, ¿no? Es decir, estuvimos a punto de entrar en una conflagración atómica que afortunadamente, como sabemos, se solucionó y desapareció la amenaza a la humanidad de un holocausto nuclear. Por otro lado, cuando se habla de Rusia, se habla también, cómo no, de todas las intervenciones de la Unión Soviética en el extranjero. Recordemos Berlín en el 53, Budapest en el 56, Praga en el 68 e incluso la invasión de Afganistán en 1979, ¿no? Por supuesto, el señor Zelensky y sus comunicadores pues se dedican a hurgar, a espigolar todas las comparaciones posibles.
incluso algunas ya muy antiguas y que tienen que ver con la propia Ucrania. Así han recordado un hecho terrible de los años 30, concretamente en 1933, que es el Holodomor, Sí, que fue una gran hambruna sí. bueno, que provocó miles y miles de muertes de hambre en Ucrania y que fue provocada por Stalin al hacerse con todos los efectivos de grano ucraniano y condenando de manera totalmente preparada y totalmente estratégica buscada en 1933, como digo. Y bueno, y también han insistido, como digo, en Afganistán, también en Chechenia, Siria. Incluso ha habido algunas voces que el otro día lo leía y me causaba cierto estupor. Relacionaban a Rusia con el accidente de Chernóbil, que no sé, que tendrá mucho que ver porque era un fallo técnico. Evidentemente ahí no había intencionalidad, parece ser, vamos, a no ser que caigamos en paranoias diversas. Pero no hay ni una tragedia histórica que no les haga pensar en la invasión de Ucrania, ¿no? Incluso Zelensky es especialista en adaptar las referencias al auditorio que tiene delante en cada momento. Cuando vino a Madrid sacó a colación la Guerra Civil Española y la masacre de Guernica. Y cuando estuvo en Praga, en la República Checa, por supuesto, sacó a relucir la primavera de Praga y con los tanques soviéticos, ¿no? Es decir, que cuando más dramático es el acontecimiento, pues más eficaz es la comparación, ¿no? Buscar analogías para bueno, buscar empatías que se gane la adhesión de quien sea, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es la que figura a la cabeza de todas las preferencias, ¿no? A la hora de buscar comparaciones. Sobre todo por la parte rusa, el señor Putin está continuamente haciendo referencia a lo que en Rusia se llama la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Porque si nos hemos fijado, para Putin todos sus enemigos, empezando por Zelensky y los ucranianos, son nazis directamente. Es decir, bueno, es cierto que en Ucrania hay una importante minoría nazi, incluso de combatientes, ¿no? Pero de eso a decir que todos los ucranianos son nazis, pues va cierta diferencia. Pero es que el presidente ruso es comparado a su vez, sin ningún tipo de matices, con Adolf Hitler, ¿no? Es decir, se compara su acoso y destrucción de Mariupol en el Mar Negro, lo comparan con la batalla de Stalingrado, la invasión y la anexión de Crimea se compara con la que Hitler hizo en los Sudetes checos durante el Tercer Reich, en fin. También ha salido a relucir la guerra de Vietnam, la del Golfo, en fin. Esta avalancha de analogías no tiene simplemente un efecto retórico, sino que la elección de esas comparaciones a veces pesa en las propias decisiones estratégicas. Lo que ocurre es que los dirigentes políticos son pésimos historiadores y a la hora de buscar paralelos históricos, pues no solamente su repertorio es limitado y siempre interesado, siempre barriendo para casa, por lo que normalmente suele meter la pata de manera bastante importante, porque suelen elegir y aplicar analogías incorrectas. Lo que ocurre es que luego eso pasa a las redes y como en las redes, como estamos hartos de comprobar, todo vale, pues si cuela, cuela y normalmente suele colar. Entonces, bueno, simplemente recalcar el hecho de que la analogía y las comparaciones sirven no solamente como elemento de análisis histórico y coyuntural, sino también para ser utilizadas como arma arrojadiza no solo hacia el enemigo, sino también hacia todas aquellas personas que pueden formarse una opinión.
porque, por ejemplo, si somos más o menos ecuánimes en Ucrania, lo que está claro es que las tropas de Putin no han logrado tomar Kiev en 2 años de combate y cuesta ver cómo podría multiplicar frentes y atacar a la OTAN, ¿no? Como hizo Hitler manteniendo varios frentes a la vez, ¿no? Incluso en África, en el norte de África, como sabemos. Pero lo que no se suele tener en cuenta, y eso no significa en ningún caso que los que vemos eso estemos apoyando a Putin, ni mucho menos, es que por parte de la OTAN Hitler no podía argumentar seriamente que se sintiera amenazado por una alianza militar hostil. Él tomó la iniciativa y caiga quien caiga. Pero lo que sí que es cierto es que Putin puede justificar lo injustificable, como son el hecho de invadir territorios ajenos, por el hecho de que sí que es cierto que la OTAN lo está acercando, tanto por el norte como por el sur, como incluso por el oeste, ¿no? Es decir, hay un montón de países, últimamente incluso los países escandinavos, que se han unido a la OTAN amenazando a Rusia por el norte. Luego están los países bálticos, ex repúblicas soviéticas, luego está al sur Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si se veía venir que Ucrania se apuntara también a la fiesta y se incluyera en la OTAN, pues es una manera de explicar por qué Putin ha hecho algo que no tiene ninguna justificación, como es el hecho de invadir Ucrania. Pero no justifica, pero sí que de alguna manera explica. Es decir, que lo que es evidente es que en las guerras nunca, que por lo menos esa es mi opinión, nunca han sido una cuestión de blanco y negro, de buenos y malos, sino que al menos de buenos y malos absolutos. Entonces, nunca está de más el matizar, el ver qué intereses hay por una y por otra parte, y por lo tanto eso nos ayuda a entender mejor las situaciones, lo cual no resuelve nada, pero sí que justifica un poco esto que yo hablaba de las frecuentes comparaciones con otros momentos históricos, ¿no? Bien, de acuerdo. Yo creo que para mí es un tema ya que no le presto excesiva atención porque creo que está, como has dicho al principio, desde mi punto de vista, concluido en el sentido de no va a haber avances por ninguna parte. Lo mejor que podían hacer es sentarse en una mesa de negociación y ver cómo va a quedar, porque obviamente, desde mi punto de vista, Ucrania, Zelensky, va a tener que ceder los terrenos del Donbass que controla Rusia y que creo que con eso se conformaría, aunque Ucrania no está dispuesta a hacerlo, aunque haya Bueno, recibido señales. Manolo, un inciso, que controla Rusia y cuyos habitantes mayoritariamente están a favor de integrarse en Rusia. Eso es decir, Eso no hay que que olvidarlo. son rusófonos, son gente que se siente parte de Rusia por cercanía, por idioma, por costumbres y porque en algún momento ahí hubo lo que desde yo creo que históricamente siempre un problema de, ¿cómo podríamos decir?, de soberanía en lo político, pero no en lo social, en las relaciones humanas, etcétera. Bueno, no soy un analista político que pueda meterse más allá, pero No, pero tenías razón, Manolo. Es decir, más tarde o más temprano el gobierno de Kiev y el de Moscú tendrán que sentarse a negociar y lo único que habría que matizar es que los demás estados podrían animarlos a hacerlo en vez de enviar armamento para ir alimentando el incendio, ¿no? a Estados Unidos Porque se interesa, ha estado a punto de negarse o de dejar de enviar más armamento, pero
han decidido últimamente enviar una remesa importante o destinar una remesa importante de millones de dólares para que continúen matándose sin, como tú dices, avanzar en ningún sentido. Que avanzan un poco y les hacen algo de pupa a Rusia, pues lo último que han hecho los rusos es decirle, mirad, si no queréis, si no cedéis, si os van a dar más petardos los americanos, os bombardeo Odessa. Y lo han hecho. Les Sí, han hecho llegar un misil a una zona de Odessa significativa y además de los misiles unas cuantas bombas de racimo. Para avisarles desde mi punto de vista, si quiero, puedo ir más allá. Y si se hacen con Odessa, se quedan sin salida al mar, que es el único puerto importante que tienen para de salida al mar. En principio, si les pillaran Odessa, sí que los dejaban aislados. Es decir, que Rusia no va más allá porque tampoco a lo mejor pretende ir más allá y Estados Unidos le viene bien mantener una guerra ahí que sea de desgaste, que les obligue a destinar armamento y población, es decir, carne de cañón a la guerra, a ver si Putin, pero parece ser que Putin no está. sí, pero lo que no hay derecho, Manolo, es que Estados Unidos, que está en, como sabemos, el año electoral, por estrategias políticas internas, esté manteniendo un apoyo a Ucrania Y otro a Israel. que está costando decenas de miles de muertes, ¿no? Es Ujú. absolutamente inmoral. Pero hablar de moralidad en una guerra, Ya, pues claro. no solo está manteniendo a Ucrania, por lo que tú acabas de decir, no vamos a cambiar mucho el tema, pero está manteniendo lo mismo un apoyo a Israel, que también le puede costar votos a Biden. En fin, son zonas, eso que llaman geopolítica, eh, que a veces cuesta más entender que el simple hecho de lo que vemos desde fuera, ¿no? El hecho de esto está así, sentaros en una mesa, aceptar lo que es ya está. Yo creo Sí, que lo que se llama realpolitik, ¿no? O sea, política real, política eso realista. sí, Es decir, pero dejarse de sueños vanos y unos de recuperar el territorio del Donbass y los otros de invadir Ucrania. Es decir, entonces que se quede la cosa como está y que lleguen a un acuerdo y que dejen de matar gente. Lo que ocurre es que, claro, detrás está no solamente los países aliados y la OTAN, están los fabricantes de armamento que tienen ahí un chollo que no quieren perder y pesan mucho en la política mundial los fabricantes de armas. Entonces, bueno, la situación está complicada, pero en cualquier caso estoy de acuerdo contigo que a corto plazo la única salida es sentarse a negociar. sí, sí. Y eso también le vendría bien porque yo cuando hablas cuando hablamos del interés de los países occidentales, yo me referiría más a los países como Estados Unidos, porque Polonia, por ejemplo, yo creo que le tiemblan las piernas, porque si esto continúa y cabrean mucho a Putin, pues Polonia está preparándose continuamente y en los países bálticos también y en Finlandia también. Es decir, no sé si tienen mucho interés en mantener el conflicto. Yo creo que al revés, estos países tienen interés en cerrarlo ya, porque, claro, una guerra total, imaginemos que Que ellos son los primeros, esos serían los siguientes, no lo en sé. primera fila. Están ahí, por eso el interés. Estados Unidos siempre las guerras lejos de sus fronteras. Esas, Bueno, ellos y los vecinos de Vétera, no lo olvidemos, sí, que está allí la unidad de intervención rápida de la OTAN y es
el primer parapeto, la primera trinchera importante que tiene la OTAN de cara a Rusia, ¿no? Que parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Entonces, parece que la cuestión de tener una base de la OTAN sea simplemente cuestión de desfiles y maniobras militares, pero no. Hay un peligro real. Y, por supuesto, es evidente lo que tú decías. Estados Unidos puede mantener una postura determinada respecto a Rusia porque le pilla a muchos miles de kilómetros. Claro. Pero, claro, Polonia, las repúblicas bálticas y los países escandinavos lo tienen a la puerta de casa. Entonces, a pesar de que Putin no tiene capacidad para mantener muchos frentes, y hemos visto que le está costando mantener el de Ucrania, sí, pero es un peligro real, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, por no decir Pues lo dejamos aquí, si te parece, y continuamos la semana que viene. Yo creo que sí, porque el tema que viene a continuación da para hablar otra vez. Pues sí. Pues lo dejamos aquí sin pretender. Es que yo, por último, los análisis políticos que hacen algunos que saben de geoestrategia militar y todo esto y geopolítica, pues sobre un papel, sobre un mapa, sobre, yo qué sé, una mesa, en un despacho, pues hacen muchas teorías, pero las poblaciones y los que lo pueden sufrir, yo creo que tienen otra idea, en el sentido que te decía antes, ¿no? Las gentes de Finlandia, los países bálticos y los ciudadanos y ciudadanas de Polonia deben estar deseando que esto se acabe de una jodida vez. No creo que estén deseando a ver si le ganamos a Rusia, porque a Rusia no le van a ganar. Así que, bueno. Es que es como si España, en lugar de estar implicada a través de la OTAN en Ucrania, tuviera el follón en Francia o en Portugal. La situación en España sería muy diferente. Y ya se ha visto además cuando han planteado incluso algún país, que creo que ha sido Francia, Macron, de mandar tropas, es decir, a combatir directamente en tierra, es decir, soldados a la guerra, ¿no? Que casi se lo comen crudo. Y aquí en España salió enseguida la ministra diciendo que eso ni soñarlo, ¿no? Es decir, que la carne de cañón... El señor Macron a veces también hace unas salidas de pata de banco que hay que tomarlo aparte. O sea, pero bueno, lo que está claro, que afortunadamente no lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero a alguien se le ha ocurrido, es decir, que... Sí, yo de todas formas soy moderadamente optimista en un futuro próximo, en el sentido de que la única salida real y posible para que esto se acabe en Ucrania es la negociación. Es decir, visto que ninguno de los dos va a llegar a nada, lo único posible es lo que está encima de la mesa, y eso es negociar. O sea, no hay otra. Esperemos que mis palabras sean premonitorias. Muy bien, pues deseémoslo. Así quedamos por hoy aquí y la semana que viene más. Rafa. Muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Vale. Salud. Hasta entonces. Salud y buen día. Vale. Me he enzarzado un poco ahí con lo de Ucrania. No, pero está bien, Manolo, que en cuanto te expliques un poco y no me dejes a mí todo el speak, y que también hables tú, que se supone que también es un programa de colaboración. Bueno, pues espera que pare esto